Gracias por continuar con nosotros. Estamos tratando de hacer contacto con Lady Blanco. Vamos a ver si ya hemos logrado hacer el vínculo vía web a Lady Blanco. Hay temas trascendentes que debemos ver con ella en lo inmediato. Miren, en la noche de hoy el presidente Luis Abinader ha abordado el tema de Indotel en la semanal. Sí. Exactamente la conversación que tuvimos aquí con Guido Gómez Mazara, reducción de la desigualdad a través del acceso a la comunicación en todos los órdenes. Creo que es un éxito. Tengo que reconocerle éxito. Yo no conocía esa capacidad de Guido de ser un ente administrativo. Recuerda que le he conocido más en otros roles que en la parte administrativa. Recuerda que Guido tuvo un buen desempeño como consultor jurídico. El tema de las cárceles, fundamental, aunque los técnicos que han estado instalando los equipos en las cárceles para neutralizar las llamadas, han estado recomendándole al gobierno, a Guido Gómez Mazara, de que no haga de dominio público cuáles son las cárceles que están intervenidas. Yo creo que deben hacerse de dominio público. Debemos conocer cuáles cárceles ya están bloqueadas para la generación de las llamadas telefónicas. La mayoría de los robos, la mayoría de los asaltos se producen desde las cárceles. Se planifica. La coordinación, la planificación, no. Y la parte digital se produce desde allá. La parte que es bueno, yo pienso que... la violentación de los teléfonos. El mío fue desde la cárcel. Un hijo de puta desde la cárcel. Sí, te hackean los teléfonos. Te hackean los teléfonos de la cárcel, te hackean las cuentas bancarias, te estafan con las tarjetas de crédito. Todas esas operaciones se hacen desde la cárcel, pero también se contratan y se coordinan acciones de sicariato. Sí. Yo pienso que el sistema carcelario va a mejorar cuando se aperture la nueva cárcel que se está trabajando. Debe de estar lista ya para inaugurar este año y va a entrar al sistema. Este mes próximo ya había van a entregar una de la primera etapa de la cárcel de Las Parras. Yo no con sé, capacidad para 3.000 personas. Yo no sé por qué. Sí, pero en La Victoria hay más de 3.000. No, en La Victoria nada más se va a desalojar una parte porque va a seguir siendo una cárcel preventiva. Bueno, ahí van a sacar, una cárcel que hay que acondicionar. Van a sacar 2.300 reos de ahí hay que acondicionar. Sí, pero una cosa es acondicionar como está ahora. Yo no sé, a veces tú ves noticias en las redes y tú no sabes si realmente es real o es una noticia que... Porque ahora con la inteligencia artificial se hace más fácil. Tú... pero no me digas que tú te pones a llevarte de lo que aparece en las redes. No. ¿O tú pierdes tu tiempo? No, porque depende de la fuente, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que iba a decir es que como República Dominicana, ¿no? ¿Verdad? Acaba de hacer un viaje Vi una intervención de Bukele. Yo no creo que sea así, pero lo que él dice es que República Dominicana le pidió administrar esa cárcel. ¿Cuál? La nueva, la de La Parra, que ella. La Parra. Yo no creo que nosotros fuimos a El Salvador para eso y además... Aquí nosotros tenemos... No veo la conexión. Son dos países muy distintos y muy diferentes, con sistema político. Allá es un sistema político muy débil, aquí es un sistema político... Pero nosotros tenemos el zar de las políticas carcelarias en la República Dominicana. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo es posible? Pero te digo, yo no creo que esa noticia sea real. Me imagino que es una noticia falsa. Ya tenemos contacto con Lady Blanco. Navegando por las redes sociales. Buenas noches, Lady. ¿Qué tal?
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, don César. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, gracias. En esta pantalla. Lady, ¿qué tal la experiencia al frente de Participación Ciudadana, flamante coordinadora general? Bueno, como ustedes comprenderán, esta es mi segunda ocasión. Pero esta es una etapa un chin más caliente. Pero no solamente es caliente afuera, sino también con retos importantes hacia adentro. Así que realmente tengo una agenda bastante complicada, pero ahí vamos fluyendo. Excelente. Pero sí, claro, tengo grandes desafíos. Excelente. Mira una cosa, Lady, tú eres, además de ser la vocera de Participación Ciudadana, también tienes la capacidad del análisis político institucional que vivimos día a día. Tu apreciación sobre la reunión de los expresidentes con el presidente de la República, ¿eso tiene algún fin? ¿Tendrá algún destino? ¿Eso parará en algo? Un palo. Sí, para Luis fue el único que salió ganando ahí fue Luis. Un palo perdió el presidente. Adelante, Lady. Bueno, mira, lo primero es que yo creo que damos paso para fortalecer también la democracia, porque a pesar de lo que vemos que está pasando en la región, parecería que República Dominicana mantiene una democracia imperfecta, pero caminando con buen pie. Yo creo que eso es importante porque el diálogo en cualquier democracia es valiosa, sobre todo cuando hablamos de temas de trascendencia nacional. Eso es lo primero. Vamos a partir con lo cosmético. Correcto. Entonces, válido. ¿Qué pasa? Aquí estamos viendo una problemática nacional que obviamente hemos arrastrado por culpabilidad de cada uno de esos que estuvieron sentados en esa mesa de discusión. Y yo creo que es importante, claro, que haya quizás un discurso sobre todo hacia afuera, porque ha habido una comunidad internacional que ha sido parca, indiferente ante la realidad de Haití, pero no solamente la de Haití, sino la realidad de República Dominicana. Entonces yo creo que quizás sí es importante que haya un discurso unificado de toda la nación dominicana. Sin embargo, tú me preguntas, ¿qué podemos esperar después de aquí? Yo creo que obviamente hay una pura formalidad, quizás hay una reunión que tiene un matiz más cosmético, porque la verdad es que no estamos viendo tampoco quizás propuestas sólidas y vastas que vayan a hacer frente a esa realidad, porque lo que se ha hecho es más de lo mismo. Y yo creo que obviamente al margen de lo que pueda significar para la democracia, porque si es realmente va a quedar la historia de la democracia en la República Dominicana, pero ojalá que esas discusiones puedan tener frutos importantes en el CES, porque al final lo que vimos después de esa reunión es que las discusiones se van a estar llevando en el CES y ahí bueno, hay una vasta representación también del sector político. Pero en ese punto, Lady, es donde yo tengo una contradicción, que no veo que el gobierno asume con la responsabilidad y el compromiso de la institucionalidad, el tema de convocar ese tema en el CES, cuando ese es un tema definido ya por la ley. Ahí no hay nada que hacer más que aplicar la ley, porque ¿qué es lo que se va a discutir? Cómo resolver el estatus migratorio de los trabajadores que están necesitando el aparato productivo. Entonces, eso lo define la ley. Mira, Ángel, ciertamente nosotros hemos tenido muchísimos desaciertos con la política migratoria dominicana, porque la ley migratoria, ustedes saben que duró más de 7 años en ser aplicada, porque el reglamento, la ley en 2004 y el reglamento se hizo 7 años después. En el 2011. Debió tocarle 20 años de cárcel a Leonel Fernández por ese pecado. 20 años de cárcel. Y nunca fue operativa. Mira, no fue operativa, pero aparte de eso, tú tienes un consejo migratorio que establece la misma ley. Y ese consejo tiene, a pesar de la crisis migratoria que vive y vivía la República Dominicana, tiene más de 2 años, 3 años que no se reúne. Entonces, partiendo de ahí, tú te puedes dar cuenta si hay una política migratoria sensata, justa, con una visión de Estado. No la hay. Lo que ha habido, una política migratoria que es populista, que es lo que obviamente ha arrastrado un discurso que suma una corriente ultranacionalista, y lo sabemos,
Y entonces yo creo que quizás la discusión en el CES es para hacer responsable a todo el mundo de lo que salga de ahí. Ahora, Lady, yo no soy ultranacionalista y yo estoy de acuerdo con que... Pero eso no es el... No, porque es que no podemos estar metiendo en el saco a todo. Pero es verdad lo que ella dice. Hay un grupo de nacionalistas que se han aprovechado de este tema para hablar muchísimo disparate. Vemos ciudadanos preocupados por el tema migratorio y de que se cumpla lo que establece eso es todo, lo que dice la ley. Pero eso es legítimo. Es lo que dice la ley, más nada. Señor César. Yo soy una dominicana preocupada por la realidad migratoria que vive el país también. Ahora bien, una cosa es estar preocupado y otra cosa es no estar claro con que hay realidades que tenemos que vivir. Exacto. Como por ejemplo, uno habla de un plan de regularización que tiene todo país en el mundo tiene un plan de regularización. No, la ley lo manda. La ley lo manda. Que se hizo uno y fracasó. Pero perdóname, Lady. Es que hay una confusión. Porque aquí vivimos una experiencia de un proceso de regularización que mandaba una sentencia. Una sentencia. Claro, pero el presidente Danilo lo echó para atrás. El tema de regularizar trabajadores, que es otra cosa, que no son acciones. Tras regularizar trabajadores no implica generar derecho o compromiso con la nación o la nacionalidad. Eso es lo que yo creo que se está tratando de hacer. Y yo tengo conocimiento de que hay varios sectores empresariales, que han hecho un esfuerzo para aportar a esa regularización con permisos de trabajo a sus empleados. Correcto. De nacionalidad haitiana, pero realmente encuentran muchos desafíos. Primero, porque hay una mafia, eso hay que decirlo, que cuando usted va a regularizar con su permiso, con todos los documentos que le entrega a su empleador, se la ponen en China y le cobran por detrás. Sí, y aquí hay experiencia, hemos tenido experiencia para resolver esa situación en el pasado, y el gobierno tiene que acompañar al empresario para que el gobierno haitiano, que tiene documentos, tiene como darle documentos a sus nacionales, el gobierno haitiano lo ha demostrado. Entonces, que lo hagan. Mira, no hay un compromiso porque las mafias se imponen. Mira, siendo justa, también hay que decir que el Haití del 2010, que es el Haití del terremoto, no es el Haití de ahora. Porque en el Haití del 2010 tú tenías Preval y habían instituciones débiles, pero habían instituciones. Ahora es un país que está en una policrisis, una crisis económica, una crisis social, una crisis humanitaria. Realmente yo siempre he dicho que eso es un territorio con humanos. Sí, un conglomerado. Pero es muy difícil para un gobierno, independientemente de cuál sea, si el PRM, sea el PLD, el PR, cualquier gobierno, es muy difícil también negociar o hacer esfuerzos con Haití, que realmente es un país que no es un país, pero es un país de nombre. Yo pienso, Lady, que ahora nos encaminamos hacia buscar una solución real. Ahora, porque... No creo. Sí, porque mira, la reunión de los expresidentes, ahí se trataron cosas también de seguridad nacional, información que nosotros no la tenemos, pero que sí la tiene el gobierno, que uno no la tiene, y me imagino que la compartieron ahí. Porque Haití, como dice Ley, está pasando por una situación sumamente delicada. Ahora, ¿qué pasó anteriormente con lo que se hizo? Bueno, a los agricultores se le asignaron una cantidad, o se legalizaron una cantidad de obreros. Perdón, Ángel. ¿Y qué hacían ellos cuando tenían el carnet? Venían a la capital a trabajar en motoconcho. Entonces, eso es uno de los desafíos que ahora hay que plantearse, que usted no puede ir a una plantación, tener un permiso para plantación, entonces venía a la capital a motoconchar. La ley, el reglamento de la ley es claro en ese aspecto. Pero no se aplicó. Pero mira, también yo creo que algo que sí quizás es importante, en el marco del CESCA, acuérdense que es un órgano constitucional, en donde hay una vasta representación de todos los sectores sociales, políticos, económicos, sindicales. Yo creo que sí es importante que esas discusiones se lleven al CES. ¿Por qué? Porque aquí, cuando hablamos de un plan de regularización, es el cuco. Entonces yo creo que sí, quizás sensibilizar a todos los sectores y escuchar también
a todos los sectores, yo creo que sí es importante de cara a identificar quiénes pueden ser regularizados y quiénes no. Cuando hablamos de regularizado, estamos hablando de permisos de trabajo. Claro. Estamos hablando esa es la confusión. Permisos de trabajo para dos sectores. Claro, pero estamos también pensando en personas que están casadas con dominicanos también. Claro. Ese es otro grupo, ese es otro grupo. Sí, pero estamos hablando de un plan integral. Porque mira qué pasa, nosotros... No, ahí está la confusión, Lady. No nos damos cuenta. Ahí está la confusión, Lady. Hay quienes hablan de un plan integral. Ahora, al plan al que se ha referido el ministro de Agricultura, el expresidente Hipólito Mejía y los sectores empresariales, es al plan de trabajadores temporeros, de que la ley establece un mecanismo para contratarlos con un seguro, con protección, con fianza. Que paguen la tesorería. Con todo, el seguro se encarga de cubrir. Sobre todo eso, que paguen la tesorería. Exacto. Claro, porque eso es lo que los empresarios no quieren. Pero ¿por qué no quieren? Y hacen también que la mano de obra dominicana se aleje de los sectores productivos. Porque no es lo mismo, ustedes saben muy bien, que no es lo mismo un dominicano en el sector construcción, lamentablemente, que un haitiano. Muchas veces hemos visto cómo haitianos fallecen en la obra y son parte de una estadística fría y negra y uno no sabe ni siquiera qué pasa con esas personas. Entonces yo creo que sí, que también hay un sector empresarial que ha sido inhumano, irresponsable, y también se ha lucrado de esa mano de obra barata e irregular. Sí. Ahora, Lady, una preguntita. ¿Participación Ciudadana está de acuerdo con dominicanizar el empleo? Pienso yo. Pero que yo creo que es importantísimo, obviamente, dominicanizar el empleo, sobre todo porque nuestro país es uno de los países que más crece en la región, pero esa prosperidad no se ve compartida y una de eso se debe también porque hay una deficiencia en la capacidad de empleos para los dominicanos, eso lo tenemos todos claro, pero hay que estar conscientes que hay dominicanos que tampoco ya están acostumbrados a hacer el trabajo, un trabajo difícil. Solo hay una forma, Lady, solo hay una forma, hay que buscar la forma. Solo hay una forma, Lady, de dominicanizar la mano de obra dominicana, es tecnificándola, llevando maquinarias a hacer la labor que hacen los haitianos y que esa maquinaria, el Infotep forme a los trabajadores dominicanos que van a operar esa máquina. Después no hay otra forma. ¿Eso es posible? Pagando salarios más competitivos y aparte de eso, también generando las condiciones de derechos laborales que debe tener cualquier ciudadano. Yo creo que eso es fundamental también. Que ganen un poquito menos. Dos temitas más nos quedan, pero quisiera empezar por el último, por si no tenemos tiempo. En otra ocasión hablaremos de la ley de candidaturas independientes, pero esta noche me gustaría conocer tu opinión de la última opinión que emitió Participación Ciudadana con el tema de la ley de la ley de información y prensa, de comunicación, libre comunicación, libertad de comunicación, de información y prensa. Ustedes hoy han emitido un documento público que realmente llama la atención. Quisiera nos actualizara, por favor. Mira, ustedes saben que ese marco regulatorio es de 1962, que hace rato la República Dominicana debió modernizar la norma. Porque obviamente, como todos sabemos, ha cambiado. Y una de las condiciones que ha cambiado también es ya la forma de comunicar. Resulta que justamente Participación ha estado en algunas de las sesiones de trabajo para modificar, o sea, de presentación del proyecto, porque el Poder Ejecutivo presentó un proyecto. Y cuando presentó el proyecto, nosotros tuvimos varios posturas encontradas con ese proyecto, sobre todo con poder, porque había ambigüedades en la censura previa, los principios no estaban claros. Entonces, obviamente hubo una articulación
sobre todo con directores de medios, con periodistas, con la sociedad civil, y nosotros aportamos también a la pieza. O sea, hay puntos que yo creo que son importantes de recoger en esa pieza, sobre todo se prohíbe la censura y se ratifica la censura, pero también va más allá, porque lleva la censura indirecta, que es una censura que uno no percibe tanto, pero que ustedes sí, los medios de comunicación la ven, sobre todo cuando viene la censura desde el Estado, limitando recursos públicos a beneficio de uno u otro tipo de comunicación. Pero con el tema, perdóname César, con el tema de la... hay un sector que mediáticamente está vendiendo que se está creando una ley mordaza. Sin embargo, al yo leer la ley, que fui de los que primero tuvo la oportunidad de leer esta ley gracias a mi amigo Amado Díaz, yo entiendo que todo lo contrario, que esta ley lo que es protege y significativamente a los dueños de medios, a los comunicadores, a los periodistas, a la prensa, y ahora, y protege también las plataformas de contenido y digitales. O sea, yo no entiendo qué más se puede querer, que creo que es demasiada, una protección demasiada. Mira, así es, justamente, una de las, quizás de los que trae a colación más importante también, es que también los directores de medios serán responsables de los contenidos que se expresen o que se expongan dentro de sus medios de comunicación. Yo creo que eso es importante porque ahora hay ciertos niveles de dejar hacer, y yo creo que eso también, porque pero la ley lo libera más todavía. La ley oficializa todo el dejar hacer. Lo oficializa, exactamente. Pero fíjate, Ángel, que una de las cosas también importantes que establece la ley es reforzar esa posición del periodista, de la fuente, que es una de las partes centrales de la libertad de expresión. Eso sí, proteger la fuente. Yo creo que hay proteger la fuente, protege al periodista también, protege al medio de comunicación. Yo creo que más allá quizás de las críticas, que obviamente cualquier proyecto es subsanable, tiene oportunidades de mejora. Y una de las oportunidades de mejora que nosotros vimos también, el tema del INACOM, que los directores, eso no va a servir para nada. El consejo pueda ser removido cada 2 años, y ahí sabemos obviamente que todo eso se puede politizar. Si cada 2 años tú vas a estar expuesto a una modificación de tu consejo directivo. Y la verdad que es uno de los grandes desafíos que va a tener también la aplicación de esa ley. Hay otros también quizás contenidos ambiguos de la ley que no sabemos cómo va a ser realmente operativa, sobre todo cuando hablamos de los códigos digitales. Son cosas que son un poco más complejas a nivel de tecnicismo, pero a grosso modo, si vemos la ley, realmente podemos identificar que es un buen ejercicio que se ha hecho. Bueno, gracias Lady, gran placer tenerla por esta vía. Dejamos pendiente el tema de la ley de partidos políticos para ver si en una semana o 2 nos da tu orientación, porque el contenido hoy, la exposición de la Junta Central Electoral hoy, cambia el concepto original que tenía la Junta misma en términos macro. Mira, y es importante que lo tratemos. Y de participación ciudadana, justamente te voy a dar la primicia, estamos terminando un proyecto que vamos a presentar, una investigación. ¿Proyecto alternativo de la Junta? No, sobre el sistema electoral dominicano, y ahí recuperamos el tema de las candidaturas independientes y los retos y desafíos, y cómo también desde el Estado, a través de quizás la Junta Central Electoral, también hace más difícil el ejercicio de una candidatura realmente independiente. Bueno, gracias Lady, tenemos pendiente un nuevo encuentro. Así es. Un gran placer, buenas noches. Bye bye. Vamos a hacer una pausa, regresamos.